médico veterinario y es un placer estar con ustedes mediante este medio. Eh, la Escuela Virtual Agropecuaria de Peruláctea fue pionera en este método de enseñanza y de compartir conocimientos para Latinoamérica. Inclusive hemos tenido en algunos momentos alumnos europeos también. Y vamos ya por el curso 10 o 12 quizás. Hace mucho tiempo que comenzamos, de la época que grabábamos las clases y las teníamos que subir porque no existía todavía en las plataformas online, año 2005, 2006 aproximadamente. En realidad, un poco la clase de hoy es para mostrar cómo son las clases del desarrollo del curso. El curso tiene 8 semanas, donde nosotros vamos desarrollando las bases de nutrición y vamos aplicando el conocimiento para el uso de un software que es gratuito y que está en internet para descargar y que en este momento hay 2 versiones. Está la versión 2001 que funciona perfectamente bien y que es muy amigable, y hay una versión nueva 2021 con algunos ajustes, quizás un poquito más difícil de usar, pero que también tiene muy buenos resultados. Obviamente se ha actualizado mucho en sus conocimientos. La metodología de las charlas siempre es que a mí me gusta que ustedes participen, y en la medida que yo voy hablando, si surge alguna duda, que inmediatamente me hagan la pregunta, y así vamos quizás respondiendo dudas de todos los participantes, ¿sí? Así que bien, yo voy a comenzar. Como decía Nairi, en realidad estos son avances que han salido actualmente en el año 2021. Hay un comité en Estados Unidos que se comenzó a reunir a partir del año 2017 para hacer la actualización de esta metodología de trabajo. Y felizmente en diciembre del 2021 fue lanzado a todo el mundo. Y bueno, y acá estamos con muchos nuevos conocimientos para aplicar en la producción de leche, ¿no? Los temas de hoy que yo voy a abordar es un poco hablar de la evolución del sistema anterior del 2001 hasta el actual, que antes era NRC y ahora se llama NASEM, igual que NASEM 2016 de ganado de carne, donde vamos a ver estos temas: la adecuación de las ecuaciones actuales para el análisis de alimentos, la importancia de esto, nuevas estimaciones de consumo de materia seca más precisa, y también vamos a ver que ha evolucionado el cálculo de energía de los animales y por qué, algunos ajustes para macro y microminerales y unas conclusiones sobre estos temas, ¿no? Un poco eso es lo que vamos a desarrollar. En realidad, la evolución del 2001 al 2021, para que tengan conocimiento, todos los años hay una gran cantidad de trabajos, de publicaciones que se realizan en journals, donde las distintas universidades del mundo hacen investigación y publican todos los avances, básicamente de fisiología y nutrición de ganado lechero para este caso. Y como podemos ver aquí, se forma un comité que va a analizar distintos puntos que están comprendidos dentro de este libro, un libro de más de 500 páginas, donde hay más de 10 capítulos de distintos temas. Entonces, de esa manera, cada capítulo tiene un director, por ejemplo, que son los que están mencionados acá, y que trabaja con un gran número de personas y que le lleva mucho tiempo para realmente concretar en ecuaciones matemáticas después esos avances del conocimiento, y así surgen el nuevo conocimiento y los nuevos software, como es el caso de el del NASEM 2021. El punto de partida que yo siempre comento que es sumamente importante contar con análisis de los alimentos, y básicamente a partir del análisis nosotros podemos conocer los nutrientes que aportan esos alimentos y de qué manera nuestros animales van a poder nutrirse. Nosotros en Argentina, y sobre todo en la zona central del país donde yo vivo,
que es en Santa Fe. Es una cuenca lechera muy importante, en algún momento fue una de las cuencas lecheras más importantes de Sudamérica, hoy quizás ya no lo sea, pero es una cuenca lechera donde todavía muchas producciones lecheras, que nosotros llamamos tambos, se realizan a partir de pasturas. Las pasturas aquí son de base leguminosa, alfalfa, y con suplementación de silajes de maíz y granos. Tenemos la suerte, como les decía, de tener laboratorios de análisis donde podemos estar analizando esos alimentos y de esa manera conocer el aporte de nutrientes, como por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer constantemente y chequeamos en estufas es el contenido de materia seca, y después hoy la mayoría de los análisis rápidos se hacen mediante NIRS, donde de esa manera vamos a tener los resultados, por ejemplo, del contenido de lípido, de proteína, de almidones, en el caso de los silajes, principalmente de maíz, de las paredes celulares, como es el de la fibra detergente neutro, su composición también, la FDA, y después otras fracciones que actualmente el sistema NASEM ha partido la fracción que antes se conocía como la de carbohidratos no fibrosos, que representaba todos los azúcares solubles. Hoy la diferenció en contenido de almidón y en una fracción de materia orgánica residual, donde esta está comprendida por monohidrisacáridos, azúcares simples, algunos oligosacáridos, fructosanas, beta-glucanos y pectina. Todo eso forma la parte de la materia orgánica residual, así llamada, como para ponerle un nombre, que se calcula por diferencia, luego de conocer por NIRS el contenido de ceniza, de lípidos, de proteína, de almidones y de FDN. A esto, cuando nosotros en el programa incorporamos el análisis de nuestros alimentos, a todos estos cálculos los realiza automáticamente el sistema, con lo cual, a partir de ahí, comenzamos a tener un valor de energía que aporte el alimento y después va derivando en otros valores para llegar al aporte de energía que realmente hacemos con la dieta a los animales o al grupo de animales que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos esta estimación del aporte de energía de la dieta, actualmente el sistema NASEM nuevo, si bien sigue trabajando con el valor de energía neta de lactancia, en realidad se podría estar trabajando perfectamente bien con la energía metabolizable, ya que en el caso de la vaca lechera, la eficiencia de uso de la energía metabolizable, la energía neta, es prácticamente constante, ¿no? Está en alrededor de un 66%. Cuando nosotros revisamos el valor que recién yo les mostraba del aporte de nutrientes y afectado por el porcentaje de digestibilidad de cada uno de ellos, el primer valor que obtiene el sistema es el de energía digestible. Y esta energía va a ser la energía que va a empezar a estar disponible para el animal, pero que todavía sufre pérdidas. En este caso, en el de los rumiantes, las dos pérdidas más grandes son la de la producción de metano, de los gases, y las pérdidas urinarias. Cuando nosotros revisamos las pérdidas de gases, vemos que están directamente relacionadas con el contenido de fibra de la dieta. Por lo tanto, todas las dietas basadas en forrajes, y sobre todo para el caso de América Central, donde los forrajes son gramíneas, en muchos casos carbono 4, con alto contenido de FDN, alrededor de 50-60%, esas dietas producen más metano y hay mayor pérdida de gases que las dietas bajas en fibra, como es el caso de los animales en estabulación. Así que el rendimiento de energía, la transformación de energía digestible a metabolizable, va a ser menor porque hay mayor pérdidas. Lo mismo pasa en nuestros sistemas pastoriles en Argentina, donde estas pérdidas son mayores. Por otro lado, cuando nosotros agregamos grasa en la dieta,
caso de grasas bypass o aceites, si bien no se puede agregar demasiado contenido de grasa, pero obviamente como estas grasas no fermentan, al no fermentar no hay pérdida de energía y por lo tanto hay una menor producción de gases y menor pérdida de energía a partir de esta energía metabolizable. En cuanto a la pérdida urinaria, esto está más relacionado con el consumo, ¿sí? Por ejemplo, cuando aumenta el consumo, en el caso del aumento de consumo de proteína, por ejemplo, en ese caso va a haber más pérdidas urinarias, porque bien se sabe, hay muchos trabajos que indican que cuando nosotros damos mayor cantidad de proteína, y sobre todo proteína degradable, como el caso de las leguminosas tiernas, los tréboles o la alfalfa, entonces ese nitrógeno, en el caso de la vaca lechera, tiene que ser excretado, lo que esté en exceso, y por lo tanto va a ser mayor las pérdidas de energía a través de la orina. Una vez descontadas esas pérdidas de metano y de orina, esa energía va a estar disponible para todos los procesos productivos, con una eficiencia aproximada de entre el 64 y el 66%. Nacen actualmente toma en promedio un 66% de eficiencia, donde la transformación esta también va a sufrir pérdidas, que son las pérdidas que ocasionan la metabolización de los nutrientes, o sea, la transformación de un nutriente en otro, y la síntesis de nuevos componentes. O sea, cada vez que hay síntesis, hay catabolismo o ruptura de moléculas para hacer moléculas nuevas. En ese proceso es donde se pierde energía en la transformación de una molécula a otra, y es lo que nosotros llamamos la energía neta, que sería la energía neta que va a ser usada ya sea para mantenimiento, para producción de leche o lactancia, para actividad, por ejemplo. Entonces, de esa forma vamos a tener distintos valores de energía neta, pero que en promedio se usan con una eficiencia del 66%. O sea que este es el valor de energía que realmente se va a utilizar. Acá en el medio la energía que se pierde es lo que normalmente se conoce como incremento calórico. Y ese incremento calórico es nada más ni menos que ese calor que nosotros sentimos después que comemos. Cuando nosotros comemos, y sobre todo si comemos una comida con muchos hidratos de carbono, ¿sí? o esos guisos que comemos en invierno y que después sentimos un aumento de la temperatura corporal, justamente es lo que le pasa a la vaca, y más a los rumiantes, porque los rumiantes son realmente una cuba de fermentación. A nivel ruminal, las moléculas fermentan, los forrajes fermentan, y eso produce pérdida de calor. Entonces, todo ese calor más la hidrólisis de las moléculas para ser destinada finalmente en energía neta, es el calor que el animal en cierta forma puede utilizar para el mantenimiento de su temperatura, pero también es lo que se conoce como incremento calórico. Por lo tanto, las vacas de mayor producción, por ejemplo, si yo comparo una vaca de 20 litros con una vaca de 30 litros, la de 30 litros produjo más leche. Al producir más leche, sintetizó más componentes, más grasa, más proteína, más lactosa. Sabemos que la glándula mamaria es una fábrica perfecta que tienen que pasar aproximadamente 400 litros de sangre para producir 1 litro de leche, y que toda esa síntesis entonces va a producir una liberación de energía, y por eso la vaca de alta producción tiene mayor pérdida como incremento calórico que una vaca de menor producción. Es por eso también que las vacas modernas inclusive son más propensas a sufrir el estrés calórico. ¿Por qué? Porque al producir más leche, queman más nutrientes, les aumenta la temperatura y ellas tienen que regular su temperatura, y eso lo logran pero con mayor dificultad. Sobre todo en países donde hace calor, donde la temperatura media diaria es superior a los 20 grados, ya que esa es la temperatura de confort.
Si hay alguna pregunta, no tengan dudas en hacerla, ¿sí? Una de las cuestiones que más se ha avanzado es en las nuevas ecuaciones para el cálculo de consumo, donde el sistema NASEM ha desarrollado 9 ecuaciones, donde tenemos ecuaciones para ganado lechero, la vaca en producción, para vaca seca, para todas las etapas de recría, de crecimiento de la hembra de reposición principalmente. Por lo tanto, nosotros eh, estamos seguros que de esta manera, si bien todavía me parece que hay que hacer algunos ajustes, pero estamos seguros que vamos a tener valores más exactos que los que estábamos trabajando. Cuando hablamos del consumo, para mí es la clave para iniciar a hablar de nutrición. Parece algo muy básico donde siempre estamos hablando de lo mismo, pero yo trabajo en una empresa donde justamente lo que hacemos es brindar el asesoramiento a los productores para que realmente tengan una buena respuesta de los productos que nosotros les ofrecemos, ¿no? Y lo que veo es que siempre terminamos trabajando sobre consumo y sobre todo cuando estamos en pastoreo, porque no es fácil estar chequeando, midiendo el consumo. Nosotros cuando hablamos de consumo es importante porque de esa manera vamos a lograr que el animal consuma energía, proteína, fibra, azúcares, minerales, vitaminas. Y ese consumo, que en nuestro caso va a estar dado por las pasturas, por los forrajes conservados, silajes principalmente, granos, subproductos, el animal lo va a usar primero para cubrir el mantenimiento, o sea, para los procesos vitales, síntesis de hormonas, enzimas. Después, recién que cubrió el mantenimiento, lo que le quede lo va a utilizar para producción de leche, o sea, la síntesis de grasa, de proteína, de lactosa, minerales, y también para la actividad. En nuestro caso, las vacas caminan en algunos casos, inclusive en los establecimientos grandes, caminan 5 o 6 kilómetros por día. Entonces, eso es una actividad que está directamente relacionada con el peso del animal. Para ella trasladarse es un trabajo, por lo tanto gastan energía. Y durante el pastoreo se gasta mucha energía. En la situación actual de las nuevas ecuaciones de NASEM, la cantidad de energía que una vaca de 600 kilos utiliza solo para mantenimiento, con una leve actividad, está en el orden de las 12 megacalorías de energía neta de lactancia. Y teniendo en cuenta que un litro de leche que tenga, por ejemplo, 3,6% de grasa y 3,25 de proteína, tiene 0,72 megacalorías de energía neta de lactancia. Por lo tanto, el requerimiento de mantenimiento de esta vaca es similar a 16,8 litros de leche. Este es un valor nuevo en NASEM, porque en la versión anterior las vacas necesitaban 80 kilocalorías por kilo de peso metabólico y actualmente utilizan o necesitan 100. Hubo un leve incremento que nosotros vamos a ver ahora. Pero esto es para que nosotros tengamos una idea de la cantidad de energía que necesita solo para mantenerse, más una pequeña actividad para una vaca de 600 kilos. Esto es importante al momento de plantear qué vaca queremos tener para nuestro sistema productivo. Ya lo vamos a ver, pero acá podemos pensar ya qué pasa cuando yo la mando a pastoreo. Si después yo ya tengo de entrada 16,8 litros de leche como un requerimiento básico y fijo para nuestro sistema, ¿no? A ver qué vaca vamos a elegir cuando trabajamos sobre pastura. Cuando nosotros vemos, por lo menos las clases que yo les doy a los alumnos en la facultad, y les digo, bueno, los factores que afectan o modifican el consumo los podemos clasificar en factores que están directamente relacionados con el animal, con el alimento, sabemos que el alimento modifica el consumo, factores de manejo y factores climáticos. Nosotros hoy vamos a hacer algunos
simplemente alguna referencia a estos dos, el del animal y el alimento. A los otros los vamos a desarrollar durante el curso, ¿no? Pero los factores de cambio más conocidos por los nutricionistas o los que trabajamos en producción, en base al animal sabemos que el estado fisiológico, o sea, si comparamos una vaca en ordeño con una vaca seca, hay diferencia de consumo. Dentro de las vacas en ordeño, las que están en inicio de lactancia, en lactancia media o en lactancia final, las tres categorías tienen diferentes consumos. El peso vivo es uno de los valores más importantes que define el consumo, la capacidad de consumo. Más allá que después la ecuación actual no lo tenga en cuenta. Los litros de leche y los sólidos que tenga esa leche también afectan el consumo. Y los días de lactancia, como recién dijimos, también lo afecta porque están tenidos en cuenta dentro del estado fisiológico. Estos son todos datos que siempre trabajamos en la teoría clásica de nutrición como datos inherentes al animal. Cuando nosotros hablamos en pastoreo, los datos que están por el lado del alimento, sabemos que la disponibilidad es un problema. Si nosotros las mandamos a comer a una parcela donde la disponibilidad es escasa, la vaca va a perder mucho tiempo, el tamaño de bocado va a ser chico y por lo tanto al final del día la vaca va a comer menos. La palatabilidad del alimento, si el alimento le gusta, obviamente que va a comer más. El contenido de fibra, de lignina, esto puede afectar a la digestibilidad, a la tasa de pasaje, y si afecta a la tasa de pasaje y a la digestibilidad, va a afectar al aporte de energía de ese alimento. O sea, si tiene más fibra y más lignina, disminuye la digestión por unidad de tiempo. Por lo tanto, el alimento permanece más tiempo en el rumen. Si permanece más tiempo, la vaca come menos porque se siente llena, ¿no? Entonces, es por eso que estos datos del alimento afectan fuertemente al consumo. Cuando nosotros vemos, y este es un caso real que tomé de un control lechero, nosotros acá tenemos en la mayoría de los establecimientos controles lecheros que hace la sociedad rural eh, mensualmente, cada 30 días. Son controles que están organizados desde hace muchísimos años. Este establecimiento en particular hace desde el año 74 que hace control lechero vaca por vaca todos los meses. Y en este caso, una vez que pasa el controlador, a los 2 o 3 días nos devuelve un Excel con el número de caravana el número de la vaca, los días de lactancia, la producción que tuvo ese día y después contenido de grasa, de proteína y recuento de células somáticas. Yo tomé en este caso vacas que estaban en este establecimiento con días de lactancia entre 70 a 90. O sea que estas vacas deberían estar todas haciendo su máxima producción, ¿sí? Su pico de lactancia. Por ahí no quiero decir pico por si hay algún chileno en el auditorio, porque no es una buena palabra para Chile, pero bueno, para nosotros es el pic de lactancia, donde acá podemos ver en esta columna, en este eje, los litros por vaca por día y los días de lactancia. Cada barrita significa una vaca diferente, ¿no? ¿Y qué podemos ver? Que entre 70 y 90 días de lactancia había todas estas vacas en ese control lechero, y lo que podemos ver que si bien este grupito estaba haciendo una buena producción, en promedio estaba en alrededor de 38 litros este grupo, pero que hay vacas que dan 47, 54, por ejemplo, y otras que dan 25, 16, 31. Entonces, cuando nosotros miramos a esas vacas, tanto las que producen mucho o las que producen poco, las miramos a ver qué pasa y vemos que realmente las vacas están bien, simplemente son vacas que se comportan diferente. Pueden ser que sean vacas más chicas, pueden ser vacas que tienen menos mérito genético, inclusive las vacas que consumen más generalmente son vacas con un comportamiento más agresivo,
son las que primero se quieren ordeñar, son las que primero quieren ir a la parcela a comer, son las que primero van al agua. En realidad nosotros decimos que son vacas que son líderes dentro de su grupo, ¿no? Este es un grupo estas vacas están dentro de un grupo de 220 vacas en ordeñe. El establecimiento tiene 350, dividida en dos grupos, un grupo de alta producción y un grupo de baja producción. Pero este grupito de vacas están dentro de 220 vacas y en realidad tienen este comportamiento en un esquema base pastoril con alta suplementación. Pero es por eso que nosotros tenemos que ver, al momento de hacer una dieta, a qué grupos vamos a alimentar, qué tipo de vaca tenemos y a cuáles queremos alimentar. Si vamos a alimentar al promedio, si vamos a alimentar a las que más se destacan para que puedan hacer su expresión de la producción lechera, ¿no? Pero esa es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer y estar revisando si realmente tenemos una buena expresión de la producción dentro del establecimiento. El consumo es más importante quizás que la concentración de energía de la dieta. Nosotros, cuando ya trabajamos con un aporte de concentrado en la dieta, y en este caso tenemos dos dietas diferentes, por ejemplo, una dieta con 2,45 megacalorías de energía metabolizable y otra con 2,58, quizás esta dieta de menor energía es una dieta que tiene 45% 65% a 70% de forraje, o sea, 70% de forraje es lo más común, y esta tenga solo 60% de forraje, o sea, menos forraje, más energía, más concentrado, ¿sí? Lo que logramos es un leve incremento de energía a pesar de que agreguemos más concentrado. Donde esa vaca, por ejemplo, en el caso de la línea azul, esta vaca que come 23 kilos de materia seca por día, consume 56 megacalorías con esta dieta y 59 con la dieta de mayor energía. El incremento de energía es de un 5,3% y el esfuerzo económico es muy grande porque necesitamos agregar bastante más energía para poder lograr esta respuesta. Pero muchas veces lo que nosotros vemos es que nos encontramos con grupos que están comiendo 16 kilos de materia seca, ¿sí? Y podemos llevarlo con una pequeña mejora de la dieta, quizás mejorando la calidad de los forrajes, la confección, el momento óptimo de pastoreo, podemos llevar ese consumo de 16 a 20. Y en ese caso, el salto es mucho mayor, es de casi 25%. O sea que con esto les quiero decir que muchas veces es más importante trabajar hacia lo que ya tenemos, o sea, mejorar la calidad de las pasturas, el momento del aprovechamiento y de esa forma tener una respuesta, más que a lo mejor estar pensando en agregar más concentrado. En Argentina nosotros tenemos la suerte de producir una buena cantidad de granos, sobre todo en nuestra zona central, donde tenemos el maíz y la mayoría de las leguminosas con un muy buen desarrollo, donde entonces no tenemos que traer el grano de muchos kilómetros, por lo tanto es muy común que el productor siempre tenga la intención de agregar granos. Y a veces empieza a agregar granos sin primero estar maximizando el consumo de forraje. Uno de los factores que más vemos, sobre todo, principalmente cuando estamos en primavera o inicio de verano, es con la velocidad que las pasturas pasan de un estado vegetativo a un estado reproductivo. Estos son 3 estados de alfalfa que yo siempre les digo a mis alumnos en la facultad que si voy el día lunes al campo, veo la alfalfa comenzando con su botón floral. Y si voy el día viernes, 5 días después, ya la encuentro florecida.
Nosotros en primavera tenemos temperatura de aproximadamente 30 grados. Por lo tanto, en 17 o 18 días, la alfalfa pasa de estar en el estadio como la primera foto a la tercera foto. O sea, es muy rápido. Y eso exige de que estemos muy atentos al momento de aprovechar la pastura, como recién les decía. Rápidamente tenemos que definir qué vamos a hacer y hacia qué parcela vamos a comer y el resto dejarlo para reserva, ¿no? Aquí vamos a ver, esto lo vamos a profundizar durante el curso, pero podemos ver cómo aumenta el contenido de fibra y obviamente baja la digestibilidad. O sea, de 32% de fibra pasa a 38% y luego pasa a 45%. Por lo tanto, vamos a perder potencial productivo de leche a medida que la pastura se va pasando, ¿no? O bien madura. En cuanto al avance de estas ecuaciones, ¿qué ocurre? A la izquierda tenemos la metodología o bien una imagen, un gráfico de las ecuaciones del sistema NRC 2001 que estábamos muy contentos nosotros. Pero en realidad lo que vemos, la línea punteada nos muestra el consumo estimado por ecuaciones del sistema NRC 2001 y el consumo real en esta línea llena que realmente se daba, ¿no? ¿Qué pasábamos cuando nosotros veíamos distintos consumos? Que a consumo bajo, NRC nos subindicaba, digamos, subpredice el consumo real. Y para consumos altos de vacas de alta producción, al revés, lo sobrepredice, ¿no? Entonces, actualmente, con las nuevas ecuaciones, lo que vemos nosotros es que el ajuste es mucho mejor entre lo calculado y lo real. ¿Qué ha ocurrido con las ecuaciones actuales? Cuando nosotros utilizamos la NRC, el sistema 2001, los valores o las variables que se usaban para calcular consumo eran el peso vivo del animal, la leche corregida al 4% de grasa y los días de lactancia como valores más importantes para la estimación del consumo. O sea, eran todos factores que dependían del animal. No había factores de la dieta. Nosotros sabemos que si una vaca va a comer una dieta con más contenido de fibra, consume menos. Entonces después terminábamos haciendo algunos ajustes por el contenido de FDN de la dieta, que en general sabemos que las vacas comen alrededor del 1,2% de peso vivo equivalente en FDN. O sea, una vaca de 600 kilos come 7,2 kilos de FDN como valor promedio. La ecuación actual de Nassen para vacas con más de 60 días de lactancia ajusta de esta manera. ¿Y qué podemos ver? Que ha incorporado principalmente factores de la dieta y algunos factores del animal. Donde los factores de la dieta más importantes es el contenido de FDN de forraje de la dieta, o sea, cuánta cantidad de fibra aportan los forrajes en la dieta. Esto es importante porque esa fibra del forraje es el nutriente que más afecta el consumo. También la relación entre la FDN y la FDA. Esto principalmente, ya en el viejo libro de Peter Van Soest del año 93, justamente hablaba de la relación de la FDN y FDA, porque a medida que haya mayor cantidad de lignina sobre la FDN total, la digestibilidad disminuye. Y por lo tanto, todos estos factores del alimento son los que definen el consumo y luego se ha incorporado como de mayor peso en la ecuación el rendimiento de leche con algunos ajustes matemáticos para estimarlo. O sea que en realidad no está incorporado, por ejemplo, el peso vivo del animal. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que generalmente el rendimiento de leche es una respuesta productiva en función del tamaño corporal, de la capacidad de consumo y justamente del consumo mismo. Entonces, es una de las variables del animal que más relación tiene con el consumo y con la dieta.
Luego hay un trabajo muy bueno publicado en 2017, y otro en 2019, donde de una gran cantidad de datos, alrededor de 31.000 datos, se obtienen estas ecuaciones, ¿no? Así que esa es la ecuación nueva que se utiliza en el sistema NASEM para calcular consumo. A mí me gusta siempre darle un valor a cada uno de los componentes de las ecuaciones. Esto es una cuestión mía, que siempre lo hago, y yo, más allá de que en el libro de Nassen diga, bueno, cuánto representa cada valor en kilos de materia seca, a mí me gusta más representarlo en porcentaje, porque si yo parto con una vaca, por ejemplo, que produce 20 o produce 40 litros, en kilos de materia seca va a ser muy diferente. En cambio, si yo represento en porcentaje cómo varían todos estos datos para calcular consumo, no importa de qué vaca me esté refiriendo. Pero yo hago esto. Yo acá muestro dos tablitas. Esta de arriba, que es el ejemplo que Nassen en el libro, con una vaca que produce 32 litros de leche corregida al 4%, una dieta que tiene casi 24% de FDN de forraje, 34% de FDN total, una relación de FDA-FDN de un 60% y una digestibilidad de la FDN de 52%. Esto es muy bueno. 52% de digestibilidad de la fibra quiere decir que es una dieta muy buena, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, un silaje de maíz en promedio tiene entre 49 a 50% de digestibilidad de la FDN. Esta vaca tiene 23 kilos de materia seca calculado como consumo diario según la ecuación nueva de Nassen. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le agrego un 10% más a cada uno de los valores? Yo con esto veo cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, los valores de la dieta si yo me equivoco. O sea, ¿qué ocurre si no tengo el valor real del alimento y tengo algún análisis parecido, por ejemplo? A eso me refiero cuando digo, bueno, ¿qué pasa si le erro al momento de hacer la dieta en un 10% en alguno de los datos? Que es cuando yo ingrese los valores en el sistema. En realidad lo podemos ver acá. Si yo hago una dieta para 32 litros, pero en realidad voy a tener 35, o bien tengo 35, estoy haciendo un cambio de apenas un 3,3%. O sea, el sistema me estaría quitando o aportando, según cómo lo vea, 700 gramos por vaca por día. O sea, que la vaca que en realidad en vez de producir 32, produce 35 litros de leche, es la variable de más impacto en toda la ecuación. O sea que esta vaca, como veíamos antes, esas vacas que sobresalen y que en lugar de producir el promedio producen mucho más, esta vaca seguramente no come 23, sino que come a lo mejor casi 24 kilos, ¿no? Pero si yo le agrego un 10% de FDN de forraje, en lugar de ser 24, es casi 26,3, voy a tener una reducción del consumo de apenas un 1%. Ese es el impacto de si yo no pongo bien el dato o si le erro por un 10% a la FDN de forraje. Aquí podemos ver el impacto de un 10% en la FDN total. Acá podemos ver la relación FDN-FDA y acá podemos ver la relación de la digestibilidad de la FDN del forraje. O sea, ¿qué podemos ver en esta ecuación? Y la importancia de cada uno de los valores que usa la ecuación para calcular el consumo. Lo que podemos ver es que la cantidad de leche que yo ingrese es el valor más importante para predecir o calcular el consumo de mi grupo de animales. O sea que yo ahí sí tengo que ser lo más exacto posible para realmente calcular bien el consumo. Y para eso es importante tener un control lechero. Ahora bien,
Si en lugar de suministrarle la dieta a un grupo de vacas de 32 litros, le doy de comer a un grupo de 20 litros, donde voy a tener más cantidad de fibra, por eso producen menos, más cantidad, o sea, más cantidad de FDN de forraje, eh, más cantidad de FDN total, otra relación de lignina y FDA, o sea, con más lignina, FDA, FDN, y con menor digestibilidad. Lo que podemos ver es que en lugar de predecir 23 kilos, está muy cerquita de 21, o sea que perdimos 2 kilos, ¿sí? 2 kilos de consumo. Donde, en este caso, por eso lo trabajo en porcentaje, donde ahora el porcentaje de un 10% en producción de leche ya no produce un cambio de un 3,3%, produce un cambio de un 2%. O sea, en porcentaje el cambio es menor, ¿sí? Y lo que podemos ver que si lo llevo a kilos de consumo, son casi 500 gramos o 400 y algún gramos de diferencia, ¿no? Donde antes eran 700 gramos. Entonces, de esta manera, vemos inclusive que porcentualmente los cambios son diferentes. En algunos casos, inclusive, en el de alta producción es muy importante la leche y en segundo punto es importante la relación FDA-FDN y después la FDN, pero en este caso el más importante para una vaca de baja producción es justamente la calidad de la fibra de la dieta, o sea, la FDA-FDN, ¿no? Entonces, es por eso que debemos ser precisos en el uso de los alimentos, de la carga de los datos para tener buenos valores de consumo. Porque a partir del consumo comienza a hacer la oferta de nutrientes. En esta pantalla, esta es una de las pantallas que tenemos en el nuevo software de NASEM 2021, donde si bien está en inglés, es muy fácil para utilizarlo, ¿no? Tenemos un botón de input donde vamos a ingresar todos los datos del animal, un botón de feeds o alimentos, donde está la base de datos de alimentos y de ahí los elegimos. Después, un botón para hacer la ración, que es lo que tenemos acá, y otro para hacer el reporte, que luego lo abre en Word para que nosotros lo veamos, ¿no? Directamente cuando nos vamos a feed, elegimos, nosotros en este caso podemos ver que yo tengo cargado algunos alimentos nuevos, por ejemplo, una pastura de alfalfa de otoño, en nuestro caso, un grano de maíz molido, por ejemplo, un speller de girasol con 30% de proteína, y tomé de la tabla un silaje de maíz típico que tiene 35% de materia seca. Nosotros podemos elegir para trabajar en cantidades en kilo por día, como dice acá, base materia seca o base fresco o tal cual. A mí me gusta trabajar base materia seca. ¿Por qué? Porque de esa manera yo veo cuánto le estoy dando o cuánto le estoy ofreciendo al animal para que coma por día. ¿De dónde saco este dato? Simplemente de estos valores. Cuando yo ingresé en inputs los valores del animal y empiezo a cargar valores de la dieta, automáticamente el sistema me muestra el resultado de las dos ecuaciones. ¿Qué podemos ver acá? Como yo les dije recién, NASEM me muestra la ecuación estimada de consumo basado en datos del animal. Y acá me da la ecuación estimada de consumo basado en los datos del alimento, del contenido de fibra. ¿Qué pasa? Para esta dieta me dice que si solo utiliza los datos del animal, por ejemplo, una vaca de 600 kilos que produce 32 litros por día, me dice que esa vaca va a ser capaz de comer 23,7 kilos de materia seca. Pero teniendo en cuenta la dieta que yo le hice, me dice que esa vaca, debido a la cantidad de fibra que tiene, es capaz de comer 22,3. Entonces yo acá tengo que decidir. Yo puedo usar este estimador
y directamente cuando aprieto este botón me lo tira en este cuadrito y es el consumo que inclusive yo puedo ingresar manualmente y me corrige los valores que tengo arriba, ¿sí?, de la dieta. O bien puedo utilizar este estimador, o sea que yo puedo elegir cuál de los dos voy a usar. En general yo uso el de la dieta o el más bajo de los dos, porque eso me asegura de que si yo uso el consumo más bajo, estoy seguro que si con ese bajo consumo le aporto todos los nutrientes a la vaca, aseguro que la respuesta productiva se va a dar. Si yo uso el consumo más alto, quizás estoy equivocándome pensando en que la vaca come todo eso y resulta que come menos. Entonces la respuesta productiva no se da. Por eso siempre trato de usar el más bajo. En este caso usé el consumo promedio entre estos dos. Una vez que nosotros decidimos cuánto darle de comer, apretamos este botón acá, amarillo, y nos actualiza todo el resultado de la dieta. Después esto lo vamos a ver durante el curso, pero como para que tengan una idea, cómo se hacen las raciones y cómo se maneja el consumo dentro del nuevo NACEN. El otro punto que yo les comentaba es que el requerimiento de mantenimiento de las vacas actuales es mayor que el de la NRC 2001. ¿Por qué? Porque se ha visto que las vacas actuales fueron seleccionadas para producir más leche y que la masa visceral, el tamaño hepático más todas las vísceras, son mayor en proporción al peso vivo que las vacas anteriores. O sea, aumentaron el metabolismo. ¿Por qué? Porque siempre se seleccionaron para producir más leche. Nunca se tuvieron en cuenta esas relaciones, pero indirectamente las vacas que producían más leche eran las que tenían mayor capacidad de producir nutrientes y sin querer se fueron seleccionando estas características. Además, esas vacas tienen mayor actividad metabólica, producen más calor por unidad de masa muscular, como recién les comentaba yo al principio, por lo tanto, tienen mayor requerimiento de energía para mantenerse. Es por eso que las vacas de más producción requieren más energía para mantenerse que las de menor producción. Por lo que hablábamos hoy, las de más producción queman más nutrientes, tienen más incremento calórico y por lo tanto necesitan más energía. Además, las vacas actuales tienen menos grasa corporal como porcentaje del peso vivo. El porcentaje de grasa funciona como un tejido que digamos, podemos tenerlo como un tejido muerto al momento de momento a momento de quemar nutrientes. Si bien no es un tejido muerto porque está en todo momento removiéndose y resintetizándose, pero podemos tomarlo como que toda la masa visceral más la proteica es la que está más disponible y la que está con mayor interacción, ¿no? Entonces, es por eso que el requerimiento de mantenimiento ha cambiado y es mayor. Para el caso de las vacas de 400, 500, 600, 700 kilos, yo acá les doy un cuadro comparativo entre NRC y el actual para cada peso vivo, cómo cambió el mantenimiento. Yo acá le pongo las necesidades, la energía para mantenimiento y la energía para actividad, en este caso para una vaca de 400 kilos de peso vivo, ¿sí? La diferencia equivalente en leche, otra vez tomando un valor de 0,72, de la ecuación anterior a la actual es de 2,3 litros para una vaca de 400 kilos. Y para una vaca de 600 está en un poquito más de 3 litros de leche, equivalente en energía. Entonces, es importante tener en cuenta al momento de hacer los cálculos de mantenimiento. ¿Qué conceptos tenemos en cuenta y que son importantes respecto a este mantenimiento, ¿no? Yo siempre digo que el peso vivo de la vaca define el gasto fijo para mantenimiento y por lo tanto es el gasto fijo de nuestro sistema productivo. Si yo tengo una vaca de 600 kilos para producir 15 litros de leche, estoy produciendo menos leche que lo que realmente la vaca necesita para mantenerse. O sea, yo les decía hoy que necesitaba 16 litros de leche
para mantenerse y resulta que me produce 15. Entonces, en ese caso, tengo que estar buscando una vaca más chica para ser más eficiente en el uso de la energía de mantenimiento y poder destinar más energía para realmente producir leche. A igual peso vivo, las vacas con más producción requieren más energía. Y el consumo es el primer factor que define la producción de leche, como veíamos recién, por la disponibilidad, por ejemplo, el contenido de fibra, la digestibilidad, o sea que es muy importante tener estos datos en la cabeza. Hay varios trabajos que demuestran fehacientemente que es muy bueno elegir la vaca para el sistema productivo que nosotros querramos o que tengamos disponible. Si nosotros vivimos en una zona donde se nos complica poder llegar con el concentrado, entonces tenemos que estar seleccionando vacas que sean muy buenas para el pastoreo, porque no le vamos a poder dar concentrado. Entonces, hay una clara evidencia para seleccionar vacas que sean compatibles con el sistema productivo en el caso de pastoreo. Hay que elegir las vacas para el sistema, en el caso de pastoreo, que deben demostrar una capacidad innata para lograr altos consumos. Las vacas son más agresivas, tienen mayor afinidad por comer forraje y tiene que ser suficiente para cubrir el mantenimiento, la actividad, la producción, con un adecuado balance de energía y una buena eficiencia de conversión. Esto es muy importante, o sea, no mantener vacas que producen poco. Es por eso que también las vacas con alto potencial de producción, supongamos una genética de vacas Holstein con 35 o 40 litros de producción, en el caso de sistemas pastoriles, netamente pastoriles, no vamos a poder ofrecerle la cantidad de forraje y energía para que cubra su mantenimiento más la producción, ¿no? Por lo tanto, estas vacas deben consumir concentrado, ¿sí? Van a estar en balance energético negativo muy severo, no van a ciclar, van a tener mayor riesgo de cetosis por la movilización de las reservas, menor inmunidad, más riesgo de mastitis, o sea que son todos puntos a tener en cuenta al momento de elegir la vaca para el sistema. Otro punto importante, y pienso que es el más grande que ha cambiado en NASEM, es el concepto de el aporte de proteína y aminoácidos a partir de la dieta. En la versión anterior usaba el TDN como aporte de energía ruminal para la síntesis de proteína microbiana. Hoy esto no se usa más. Con los nuevos datos que se han incorporado en el análisis de alimentos, realmente, si bien continúa el concepto de la proteína degradable y no degradable, la tasa de digestión la podemos cargar y va a ser diferente para cada alimento. Nosotros podemos, si bien ya viene en cada alimento con una tasa de digestión determinada, hoy muchos análisis, sobre todo por NIRS, nos dan el valor de la tasa de digestión del alimento. Entonces lo podemos cargar. Y después la tasa de pasaje, acá, es un valor fijo para los forrajes y para el concentrado. Por lo tanto, si tenemos la tasa de digestión y la tasa de pasaje, podemos calcular la degradabilidad efectiva por unidad de tiempo. Y esto principalmente para calcular cuánta proteína degradable ruminal se va a transformar en proteína microbiana. Y ese es el valor que realmente nos importa, porque la proteína microbiana es la que tiene el mejor perfil de aminoácidos para la vaca productora de leche. Se sigue considerando que la proteína degradable ruminal óptima está en el rango de 10 a 12 unidades porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una dieta, por ejemplo, con 16% de proteína, de esos 16, 10 puntos por lo menos deberían ser de proteína degradable para aprovechar nitrógeno en rumen. Los otros 6 puntos pueden ser de proteína no degradable
que llegue al intestino delgado. Y el otro dato que considera, como siempre, es que la proteína microbiana y los aminoácidos se calculan a partir del almidón, que antes no estaba tenido en cuenta, antes era carbohidratos no fibrosos, y de la fibra degradable. O sea que ahora toma el almidón y la fibra degradable en rumen como los dos factores que aportan energía fuertemente a nivel ruminal para utilizar la proteína degradable y transformarlo en proteína microbiana que va a llegar al intestino y que la vaca va a utilizar. Otros ajustes importantes son los minerales. El calcio, por ejemplo, en el sistema actual tuvo una leve disminución al requerimiento. Pasó a ser la leche más importante, ¿sí? O sea, aumentó el requerimiento de calcio por litro de leche, por ejemplo, y baja en total entre un 7 y un 9% los requerimientos respecto a la NRC. En cuanto al magnesio, ha cambiado fuertemente porque el requerimiento se basa más en el peso vivo del animal y el consumo de materia seca, y menos en lo que necesita por cada litro de leche. Como resultado, la demanda actual de magnesio es un 80% mayor que la versión anterior. O sea que es muy importante actualmente tener en cuenta el magnesio en las raciones. También se han mejorado algunos coeficientes de absorción, principalmente para los microminerales, como el cobre, el manganeso y el zinc. En el caso del cobre, se duplica el requerimiento de mantenimiento y baja la necesidad por litro de leche. El requerimiento en general de cobre ha bajado un poquito. Esto también depende de la calidad de agua que tengamos en el establecimiento, sobre todo si hay sulfatos en el agua. Nosotros en Argentina tenemos zonas con mucho sulfato y hacemos correcciones para cobre. El cobre está en el orden de 12 miligramos por kilo de materia seca para el sistema NACEM actual. En el caso de manganeso, se duplica el requerimiento. Antes el manganeso se había estudiado poco en vacas lecheras, principalmente en vacas en lactancia, donde se tomaba como un valor antiguamente de 16 miligramos por kilo de materia seca, y ahora el valor ideal para vaca en ordeña está en el orden de 40 miligramos o 40 ppm por kilo de materia seca. Y en el caso de la vaca seca, ahora se requiere 30 ppm por kilo de materia seca y antes 13. Esto está relacionado fuertemente con la inmunidad. El manganeso se ha visto en los últimos años que actúa mucho como cofactor enzimático de muchas enzimas que necesitan muy poca cantidad, pero que tienen muy alto impacto. Entonces, se ha vuelto un mineral sumamente importante. Lo mismo que el zinc. El zinc, se ha demostrado que las fuentes de zinc tienen un poquito más de coeficiente de absorción, o sea, el porcentaje de absorción es un poco más alto de lo que se pensaba. Por lo tanto, las vacas en ordeñes, si bien las actuales necesitan más zinc, debido a que se produjo una mayor investigación y se ve que se absorbe más de lo que se pensaba, ha pasado de 50 miligramos por kilo a 60. Y en el caso de la vaca seca, de 22 a 28. Estos son los datos más importantes en cuanto a lo que hemos visto en cuanto a consumo, a energía, al tamaño de vaca, al contenido de minerales, a proteína. Los datos más importantes sobre los que ha avanzado el nuevo NACEM. Y para ir concluyendo y volcarnos a las preguntas que pudiera haber, ¿qué tenemos como resumen, no? Que el sistema NACEM cuenta con nuevas ecuaciones que se desarrollaron a partir de datos de ensayo con baja y alta producción. O sea que se adaptan esas ecuaciones para vacas desde 400 hasta 700 kilos de peso vivo. Es importante esto aclararlo porque si bien se ha desarrollado en Estados Unidos
y con dietas con una relación forraje concentrado de 60-40, ajusta muy bien para este rango de vacas. Las raciones que ellos utilizaron representan una relación de forraje concentrado que quizás no es la más frecuente en sistemas con alto pastoreo. Entonces, por ahí a veces tenemos que hacer algunos ajustes. También se han realizado ajustes para mejorar la estimación de los requerimientos y el aporte de nutrientes. Nosotros vemos que muchas veces hoy en sistemas encerrados en Argentina, en estabulación, hay muchas vacas que producen 60 o 70 litros por día cuando hacemos 3 ordeñes. A esas vacas no las estábamos alimentando bien. Por otro lado, como se hacen mejores cálculos, resultan dietas más eficientes. Hacemos un uso más eficiente de la energía, de la proteína, del consumo y de la respuesta productiva. Todo eso nos lleva a gastar menos plata para producir leche. Pero todavía se necesitan muchos ajustes, yo creo, para los sistemas de pastoriles, los sistemas de pastoreo, algunas evaluaciones con animales que reciban mayor porcentaje de pastura para realmente tener datos más precisos, ¿no? Pero sin duda que nosotros hemos trabajado en mi grupo durante muchos años con el sistema NRC en pastoreo, con muy buenas respuestas, producciones en sistemas de pastoreo intensivo con muy buenas respuestas productivas por vaca. Y estamos empezando ahora a transitar desde diciembre hasta ahora con todo el sistema NACE, donde directamente no tenemos que comparar las dietas. Es un sistema nuevo que predice valores nuevos y que las dietas son diferentes. Pero lo que vemos es que nos ayudan mucho a hacer raciones más precisas. Si bien son parecidas a las que antes hacíamos, las actuales nos ayudan a mejorar la respuesta productiva y por ahí encontramos respuesta a cosas que antes no las teníamos. Bien, les agradezco mucho la participación y bueno, los invito a hacer preguntas de toda índole, ya sea sobre lo que expuse recién o bien también sobre preguntas del curso, alguna duda que les haya quedado. Así que bueno, los escucho y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Luis, no. En realidad el sistema NACEN es gratuito, no hay ningún tipo de suscripción. Yo por eso siempre hablo de estos sistemas, porque no quiero hablar de un sistema que haya que pagar. Sin duda que hay sistemas que son mucho más quizás fáciles de usar, que nos permiten realizar mucha cantidad de raciones en un mismo archivo, por ejemplo, pero en este caso el nuevo NACEN nos permite ingresar el costo por kilo de alimento, que la NRC no, así que es una mejora importante que ha tenido y que el otro sistema no lo tenía. Juan, es buena tu pregunta. En realidad no cambió la condición corporal, la valoración, sino que lo que se ha visto sí es que quizás antes cuando hablábamos de una vaca en una condición corporal entre 2,5 a 3, estábamos hablando de una vaca que en su composición podía tener mayor proporción de grasa. A eso nos referimos, ¿no? Y quizás la relación grasa-músculo ha cambiado. Pero esto cuando decimos que cambió, tenemos que tener en cuenta que cambió en los últimos 20 años, ¿no? O sea, el sistema NRC ya es un sistema del 2001. Así que a veces nosotros, digamos, comparamos con cosas que ya ha pasado bastante tiempo. Si hacemos memoria 20 años atrás, trabajábamos con un tipo de vaca diferente. En Argentina, 20 años atrás, la mayoría de los productores estaban en 18 litros promedio,
y hoy la mayoría de los productores en estos establecimientos lecheros estamos en 26, 28 litros, o sea que hemos mejorado casi un 50% de la producción por vaca. Sí, Camilo, el costo calcula el costo de la vaca. Lo que no hace el software es un balance de raciones a mínimo costo. Eso no lo hace. Todo esto es por tanteo, o sea, nosotros ponemos el precio del alimento y le cargamos los kilos. Y de esa forma nos va sumando cuánto cuesta la dieta, ¿sí? Eso es lo que hace el software. O sea que nosotros ponemos, como yo les mostré antes, 7 kilos de materia seca de alfalfa con el precio, 7 kilos de silaje de maíz con el precio, 7 kilos de o grano con el precio, y nos suma el precio que aporta cada uno de los alimentos y el costo total de la dieta por vaca por día. Eso es lo que calcula el software. Sí, NACEM es americano, ¿sí? Es, digamos, antes el sistema NRC, que era el Consejo Nacional de Investigación en Estados Unidos, que normalmente se forma por grupos de investigadores de las distintas universidades, eh, ese sistema es americano y el actual también es americano, ¿sí? Simplemente ha cambiado porque hoy en día ha cambiado la institución, es otro organismo el que financia la investigación para todo esto, pero es americano. A ver, en general, nosotros acá, es muy buena la pregunta, John. Acá nosotros en Argentina, históricamente teníamos al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, que está distribuido en todo el país y que tiene laboratorios en análisis de alimentos, laboratorios tradicionales de química húmeda, como cuando vemos en la facultad que se utilizaba el método de Kjeldal para analizar nitrógeno, el de fibra por los detergentes. Esos métodos actualmente se han vuelto relativamente caros y hoy se utiliza más el análisis por NIRS, donde en Argentina hoy los NIRS prácticamente han pasado a laboratorios privados. ¿Por qué? El NIRS es un equipo caro y si bien los INTA tienen NIRS, una de las ventajas que tienen las empresas o laboratorios privados es que han hecho convenios con laboratorios de Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Esos laboratorios ya tienen muchos años de análisis. El NIRS lo que hace, y nosotros lo vamos a ver cómo funciona en la clase, lo que hace es comparar lo que lee del alimento que le hemos puesto, lo compara con lo que tiene guardado en la base de datos. Entonces, a medida que tenga guardado mayor cantidad de alimento en la base de datos, se dice que esa base de datos es más robusta y que por lo tanto la respuesta que nos va a dar de análisis es más confiable, ¿sí? Yo no sé cuántos análisis de datos se hacen en Argentina actualmente, pero yo sé que nosotros, por ejemplo, enviamos por lo menos alrededor de 100 a 120 alimentos por mes al laboratorio. Y, y en Estados Unidos, por temporada, en este laboratorio analizan 100.000. Entonces, lo que yo veo es que en la medida que pasa el tiempo, los resultados que obtenemos obviamente son cada vez más precisos y más confiables y muy completos. Yo les voy a mostrar en las clases cómo con una simple muestra nosotros la tenemos de un día para otro o máximo 48 horas. Tenemos en la página del laboratorio, ingresamos con una password y podemos bajar el resultado del alimento. Entonces, eso es sumamente importante y muy precisa la cantidad de datos que nos da ese laboratorio. Bien, acá María pregunta
¿qué se puede decir del balance de las dietas con aminoácidos deficientes como la lisina, metionina, histidina, sobre todo en la etapa de transición? Este sistema en realidad nos permite ver cuál es el aporte que nosotros hacemos de aminoácidos con la dieta, ¿sí? O sea que, sin duda, si nosotros cargamos adecuadamente los alimentos y el consumo que tiene la vaca, vamos a tener justamente el balance de aminoácidos de la dieta en esas vacas, ¿sí? Lo podemos chequear sin problema. Sí, Víctor. Nosotros cuando seleccionamos, cuando usamos en la parte inicial, la primera pestaña, que se llama Input, en esa pestaña nosotros lo que hacemos es seleccionar qué categoría de animales queremos trabajar. Podemos trabajar con vaca lechera, con vaca seca, con recrías de animales, nosotros llamamos recría, en realidad toda la etapa de la hembra, la ternera que va creciendo y que llega al primer parto, ¿sí? Y hacer dietas para cada una de las categorías. O sea que podemos hacer raciones para cada categoría y a gusto nuestro. Inclusive podemos guardarla, ¿no es cierto? De cada categoría guardamos la ración y la volvemos a recuperar, y si hubo cambio en el alimento o en las cantidades, volvemos a reformular con los datos ya guardados. Freddy, sí. NASEM trae una tabla grande con datos de alimentos, ¿no es cierto? Donde son exactamente los alimentos que tenía la NRC con algunos cambios donde se aumentó la precisión de cálculos de tasas de degradación, ¿no es cierto? Y a esos alimentos nosotros lo podemos editar. Como bien preguntas ahí, nosotros podemos hacerle los cambios y guardarlo, como vieron que yo mostré recién, que tenía una alfalfa de otoño, donde le aparece un asterisco previo, igual que en el sistema NRC, donde podemos ajustar contenido de fibra, de proteína, como lo hacíamos con el sistema NRC. Exactamente, Germán. Germán, antes se llamaba NRC 2001 y ahora las mismas personas, que cambiaron algunos, pero los mismos que estaban en los comités de NRC, caso por ejemplo de Bill Weiss, que siempre Bill Weiss era el editor del capítulo de minerales y vitaminas de NRC 2001, hoy es el editor del capítulo de minerales y vitaminas de NASEM y aparte es el director del comité de NASEM. Por lo tanto, lo que ha hecho es una adaptación, como bien dices tú, de compilar todos los últimos estudios y los avances de nutrición actualmente para las vacas lecheras, ¿sí? O sea que es una actualización, una mejor exactitud quizás en todo lo que es los cálculos de requerimiento y los aportes de nutrientes para el caso de vacas lecheras. Sí, Percy, justamente el curso incluye eso. Nosotros vamos a ver, si bien yo me baso en lo que es un poco el uso del software, yo lo voy enfocando en eso, pero sí, siempre doy un enfoque, por ejemplo, de factores que afectan, primero análisis y composición de los alimentos, cómo interpretar un análisis, después algunos conceptos de fermentación ruminal, importancia de la proteína microbiana, absorción intestinal, metabolismo, y de ahí vemos, después vemos las raciones para distintas categorías. Balance de raciones en ganado lechero, digamos la vaca lechera en producción, en vaca preparto, vamos a ver el balance anión-catión en vaca preparto para disminuir el riesgo de hipocalcemia,
y vamos a ver el balance de raciones en toda la etapa de recría de la ternera hasta que llega al primer parto. En eso vamos a hacer hincapié. No, Miguel, no requiere de ninguna licencia, simplemente se descarga. Hay dos versiones, una para 32 bits y una para 64 bits de la PC y nada más. O sea, se descarga, se instala y listo, y se empieza a utilizar. Es muy, muy sencillo. Una aclaración. Este programa solo funciona en ambiente Windows, no funciona en Android y no funciona en Mac. Tampoco funciona en Linux. Eso es importante porque yo me estaba olvidando de ese dato, porque el programa NRC podía trabajar con emuladores en distintas máquinas. En la presentación del programa, el programador dice que no funciona en esos sistemas operativos. Yo no he probado, por ejemplo, yo sé que, supongamos, en Linux, si yo le pongo un emulador de Windows y lo instalo ahí adentro, debería funcionar. Pero la verdad que no hice la prueba. Rolling, Nascent trae cargadas las fracciones de proteína, ¿sí? Nosotros podemos, si queremos y tenemos datos confiables, podemos hacer algunos cambios. De lo contrario, ya está cargado y podemos estar utilizando las fracciones que ya vienen en el sistema. Yo durante el curso también les voy a enseñar cómo compartir alimentos. Nosotros podemos cargar un alimento nuevo, lo guardamos en una dieta y después lo podemos compartir entre los participantes. Por ejemplo, si yo tengo cargado 6 análisis de alimentos, por ejemplo, de alfalfa, yo lo cargo en una dieta y se los puedo pasar a ustedes para que ustedes ya directamente los guarden dentro de su base de datos y no los tengan que cargar uno por uno. Entonces, esas son cuestiones que también podemos hacer entre los participantes. Por ejemplo, un quicuyo, que en muchas zonas es uno de los forrajes que más se utiliza, ¿no? Así que bueno, como para ir teniendo en cuenta. Bueno, no hay más preguntas. Aquí les voy a colocar la información del curso nuevamente para aquellos que aún no están inscritos. Esta clase va a quedar grabada, está quedando grabada y va a subirse a la plataforma de Perú Láctea y a Escuela Virtual Agropecuaria. Todos los que quieran participar son bienvenidos a disfrutar este curso con este nuevo software. Y mil gracias, doctor, por su presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a Escuela Virtual Agropecuaria y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Gracias, Nairi, y un saludo a todos y los espero. Nos vemos el 1 de junio. Nos vemos, un saludo. Gracias, buenas noches.